Estuvimos hablando este fin de semana en nuestro en vivo acerca de las complicaciones que surgen tras, por supuesto, esta escalada de las tensiones en Oriente Medio. Y por supuesto, todo lo que conlleva el hecho de que Irán atacara a Israel después de que Israel atacara a la embajada de Irán. Lo hizo como una respuesta y ya ya estuvimos platicando acerca de cómo esto prácticamente no debería de significar una guerra entre Irán e Israel, porque fue simple y sencillamente la respuesta de Irán a el ataque de Israel, nada más. Incluso vimos el rechazo por parte de Estados Unidos en torno a esta escalada, que no le permitieron, o digámoslo así, no le dieron permiso a Israel de atacar en respuesta a Irán después de lo que ocurrió este fin de semana. Hasta aquí todo bien. Prácticamente platicábamos acerca de que esperamos que este conflicto no escale, pero lo que sí podría generar este conflicto es un incremento en los precios de los recursos energéticos, en el oro, por supuesto, e incluso llegar a afectar el mercado de los diamantes. Diversos expertos han recalcado que la escalada de este conflicto puede tener sobre todo un importante impacto negativo en el mercado de diamantes pulidos. ¿Por qué? Porque Israel fue de hecho uno de los 5 mayores exportadores a nivel mundial en este 2022 de este mineral. Destacan varios expertos, sobre todo de la empresa de inversiones de grupo financiero Anderida. Ellos comentan desde la empresa que los diamantes son una de las principales posiciones en el comercio de Israel, que es el líder en su corte. Así que una escalada en el conflicto contra Irán podría perjudicar principalmente este mercado, ya atacado de hecho por las sanciones europeas contra Rusia. Recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de diamantes. La reacción de los mercados se dirigirá al crecimiento, por supuesto, del interés por los activos de protección. Es decir, que es muy probable que, por ejemplo, el precio del oro siga subiendo. Además, los minerales y posiblemente el carbón van a subir de precio en los próximos días después de esta escalada. Uno de los principales países que se ha dedicado en los últimos meses a una compra monumental de oro es precisamente China. ¿Por qué? Porque sabía, si bien no que este conflicto iba a escalar, simple y sencillamente sabía que Israel iba a cometer un error que generaría que los precios de las materias primas y sobre todo de este tipo de activos de protección empezaran a incrementar. Por eso China ya desde hace varios meses ha estado comprando oro en una muy buena cantidad, incrementando sus reservas y dejando a Estados Unidos prácticamente sin forma de protegerse. Lo platicábamos precisamente en torno a este director de uno de los principales bancos de Estados Unidos, el JP Morgan Chase. Él avisaba a sus accionistas que la situación, el ir a una guerra, el ir a un conflicto en este momento no era beneficioso para Estados Unidos. Todo lo contrario, podría llevar a Estados Unidos a una situación económica en la cual sería muy difícil salir y sobre todo podría llevarlos a lo que sería esta recesión temida por todos y al mismo tiempo generar, digámoslo así, una forma en la cual los accionistas de diversos bancos, no solo el JP Morgan Chase, los inversores, todos tendrían una grave caída en sus acciones y por supuesto necesitan empezar a diversificar sus inversiones. Una de las principales propuestas que se hace, por supuesto, es este tipo de activos de protección, como lo es el oro, como lo son los diamantes, como lo son las joyas, tierras raras. Todo esto está empezando a incrementar su valor poco a poco conforme a los conflictos siguen incrementando, ya sea el de Rusia y Ucrania o el mismo conflicto que ha generado el propio Israel. El director de los proyectos de la empresa Implemensa, Ivan Timothy, dijo precisamente que es muy probable que esta escalada de la crisis de Oriente Medio sea prácticamente un argumento más a favor de evitar los envíos del gas natural licuado a través del canal de Suez y al mismo tiempo desviar los flujos sorteados de Cabo de Buena Esperanza, que está ubicado en el extremo sur de África.
estaríamos hablando de que están tratando de colocar a África en una situación complicada, sobre todo porque varios países de esta región están tratando de alejarse también de Estados Unidos. Se verían afectados, por supuesto, por los conflictos, ya nadie quería invertir en estas zonas, tendrían más problemas a través del canal de Suez y, por supuesto, toda esta zona del Mar Rojo que ha sido atacada por los hutíes de Yemen, que solicitan un alto al fuego en la Franja de Gaza. Todo esto va a generar un incremento en los costos de absolutamente todo, absolutamente todo. Estados Unidos lo sabe, la Unión Europea también. El único inconveniente es que necesita Estados Unidos una guerra o entrar en una especie de economía de guerra para tratar de suavizar la situación. Pero en el momento en el que uno de los principales bancos de este país te dice no es nuestro momento, te dice no vayas a una guerra porque nos vas a dejar en una situación económica lamentable, Estados Unidos dice no me importa, Estados Unidos dice vamos a entrar de lleno en este conflicto para ayudar a uno de nuestros socios principales, que es precisamente Israel. Pero bueno, ¿qué es lo que necesitan de Israel? Lo platicábamos en el en vivo, necesitan el gas y el petróleo de esta zona, no solo de Israel, sino el que se encuentra en la Franja de Gaza. Por eso existe la intención de crear un puerto en la Franja de Gaza una vez que Israel tome el control de ese territorio. Y más adelante empezar a crear incluso un gasoducto que permita a la Unión Europea alejarse y dejar de depender de los productos rusos. Y así es como prácticamente Estados Unidos intentaría salvar su economía. Pero para que todo esto ocurra, necesitaría Israel, por supuesto, hacerse del control de la Franja de Gaza, retirar a todos los palestinos. Y digo la palabra retirar para no meternos en problemas, ¿verdad? Retirar a todos los palestinos de la Franja de Gaza, ya sea de buena voluntad o a la fuerza, y quedarse con ese territorio. Pero para generar todo esto necesitarían obviamente un conflicto de lleno con todo Oriente Medio y tener a Israel encabezando, o digámoslo de otra forma, tener a Israel como el líder de todo Oriente Medio, que es lo que prácticamente había tratado Estados Unidos durante mucho tiempo de generar, y por eso incluso no habíamos visto una escalada mayor en torno a este tema de Israel, o no veíamos incluso una participación por otros países de Oriente Medio para tratar de defender a los palestinos. ¿Por qué? Porque Israel siempre ha tenido la defensa de Estados Unidos, siempre ha tenido el respaldo, el apoyo de Estados Unidos, y sabían que enfrentarse a Israel era prácticamente enfrentarse a Estados Unidos. En sus palabras de este director de proyectos, la reorientación de los suministros va a aumentar la duración del transporte. Eso va a empezar a incrementar el costo y en consecuencia va a encarecer absolutamente todo. Por ejemplo, en los casos de los suministros de Qatar, que hay que recordarlo, fue uno de los países que le dijo a Estados Unidos: no tienes permitido utilizar mi espacio aéreo, mi zona, no puedes utilizar mi territorio para atacar a Irán, al igual que Kuwait y al igual que Turquía. Pero en este caso, en el de los suministros de Qatar al noroeste de Europa, el paso logístico de esta ruta del noroeste prácticamente casi se está duplicando, lo que supone un aumento de los costos del transporte de unos $90 por cada 1000 metros cúbicos al doble, a casi al doble. Entonces sí, definitivamente va a ser un incremento hasta del transporte de todos los productos de la Unión Europea, del propio Estados Unidos. Lo veíamos precisamente en los ataques que ha estado realizando Yemen, los hutíes de Yemen, contra estos buques de carga. Además, si este conflicto llega a agravarse, el mercado de gas natural licuado podría sufrir consecuencias dramáticas. Por ejemplo, si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, que es algo muy importante para esta zona, costaría el mercado mundial de gas natural licuado, que es producido en Qatar, en Omán y por supuesto en Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto proporcionan alrededor del 25% del suministro mundial total de todo este producto, que se quede fuera del mercado. Estamos hablando que el 25% del petróleo que existe en el mundo, que está circulando en este momento todavía, se iría por los cielos, porque perderían el 25% del suministro mundial. ¿A quién van a tener que recurrir? A Rusia.
a China, a la India, que son países aliados de Moscú y que están comprando el petróleo de Rusia en este momento. Por eso veíamos a una India, a una China comprando una enorme cantidad de petróleo que todo el mundo pensaba, ¿por qué están comprando tanto petróleo? Se estaban preparando. Porque este conflicto entre Israel y Palestina prácticamente gritaba a los cuatro vientos que iba a estallar y que prácticamente le iba a reventar en la cara a Israel. Porque Israel es uno de los principales países que le entregan precisamente petróleo y gas a Estados Unidos. En el momento en el que pierde Estados Unidos este aliado, están dejando, por supuesto, a todos los países de Oriente Medio sin la posibilidad de vender sus productos en el mercado mundial. Todo va a incrementar su precio. Esto lo estamos platicando en un escenario ya catastrófico, en un escenario en el cual la guerra entre Israel e Irán se intensifica. Lo platicábamos precisamente en el en vivo, no estamos en esa situación, hay que tranquilizarnos porque esto que pasó el fin de semana fue una respuesta al ataque de la embajada de Irán en Siria, nada más. Israel tiene que, esperemos que no, porque la única opción que tiene es enfocarse nuevamente en la Franja de Gaza, continuar con su asedio en la Franja de Gaza. Ese es el permiso que le dio Estados Unidos. No tiene permitido regresar el ataque a Irán, porque si lo llega a hacer, entonces ya sería una verdadera guerra, un verdadero conflicto. Lo que vimos el fin de semana fue simple y sencillamente una respuesta al ataque, nada más. Eso fue lo único que pasó. En este caso, si Israel llegara a atacar a Irán, Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, podría cerrar la venta de petróleo, podría hacer absolutamente todo. Y el único que se vería realmente perjudicado por todo esto es Estados Unidos. El poder que tiene Estados Unidos en este momento depende en que la guerra de Oriente Medio no estalle. Por eso vimos que a pesar de la reunión que hubo del G7, Estados Unidos dijo no me voy a meter en la guerra. Hubo una llamada telefónica entre Benjamin Netanyahu y Biden en la cual los dos dijeron no vayas a la guerra. Netanyahu ya estaba listo para responder. Israel ya estaba listo para responder a este ataque de Irán. Y Estados Unidos le dijo aguántate porque tú empezaste. Y no te podemos ayudar, no te podemos defender porque tú empezaste. Si llegáramos a ver el escenario catastrófico que estamos platicando porque Israel tomó la decisión de regresar el ataque a Irán, entonces sí veríamos una crisis económica en la mayor parte del mundo, sobre todo teniendo en consideración que el 25% del petróleo quedaría completamente estancado. Y eso es algo que Estados Unidos no se puede permitir. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.